Desde que el ser humano empezó a preguntarse quién es y por qué actúa como actúa, una duda nos ha acompañado siempre. ¿Somos realmente libres o estamos determinados por nuestra biología y la sociedad? Algunos dicen que somos dueños absolutos de nuestras decisiones. Otros creen que todo está escrito en nuestros genes o condicionado por el entorno en el que nacemos. Hoy, junto a nuestros invitados, queremos descubrir si la libertad humana es una ilusión o una posibilidad. A lo largo de este episodio hablaremos de filosofía, ciencia y sociedad, para intentar responder una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Hasta qué punto somos realmente libres? En este espacio que compartimos con Abril Rubiano, Helen Rueda, Manuela Fernández, Daniela Rodríguez y yo, Michelle Reyes, es para crear una respuesta y viajar en el mundo de la filosofía. Espero que ustedes oyentes también viajen con nosotras. Desde los orígenes del pensamiento filosófico, la libertad ha sido vista como la esencia del ser humano. Jean-Paul Sartre, en El ser y la nada de 1943, afirmaba que el hombre será condenado a ser libre, señalando que incluso no elegir es una forma de elegir. Esta idea nos recuerda que somos responsables de todo acto, incluso del silencio o la pasividad. Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, 1949, complementó esta reflexión al decir que no se nace mujer, se llega a serlo, destacando que la identidad se construye mediante nuestras decisiones. Para Immanuel Kant, la libertad era la base del deber moral. Solo somos verdaderamente libres cuando actuamos desde la razón. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si el ser humano es libre por naturaleza, como plantea Sartre, entonces ¿por qué a menudo sentimos que nuestras decisiones están limitadas o incluso impuestas por factores externos que no controlamos? ¿Usted qué opina, señora Jenny? Yo pienso que el ser humano pierde su independencia en el sentido que está obligado a vivir en sociedad, porque las sociedades generan patrones, conductas, normas, que si no se tienden a seguir, empiezan a generar el rechazo. En ese sentido, pienso que el ser humano pierde la libertad innata con la que nació, también en el sentido que tiene la oportunidad de tomar decisiones y esas decisiones acarrean consecuencias. Por eso pienso que todos los factores externos limitan o transforman la libertad con la que inicialmente un ser humano nace, en el sentido que le genera la necesidad de ser aceptado o no dentro de un grupo social. Lo que mencionaba sobre los límites de la libertad nos lleva a mirar dentro de nosotros mismos, porque más allá de las presiones sociales o culturales, también existen condicionamientos biológicos que influyen en lo que hacemos, decimos o pensamos. La biología ha desafiado profundamente la idea de que nosotros somos plenamente libres. Entonces, en 1983 existía un neurocientífico llamado Benjamin Libet, que realizó un experimento que marcó un antes y un después. Lo que descubrió fue que el cerebro activa una señal eléctrica llamada potencial de preparación, varios milisegundos antes de que la persona sea consciente de su decisión. Este hallazgo sugiere que nuestras acciones podrían originarse en procesos automáticos del sistema nervioso, antes de que intervenga la voluntad. Filósofos como Spinoza ya habían insinuado algo similar siglos atrás, afirmando que los hombres se creen libres porque son conscientes de sus deseos, pero ignoran las causas que los determinan. Así, la ciencia parece confirmar lo que la filosofía sospechaba. Quizás la libertad es más compleja de lo que imaginamos, pero entonces aquí surge una duda esencial. Si los descubrimientos científicos muestran que el cerebro decide antes que la conciencia, ¿podemos seguir hablando de libre albedrío o deberíamos aceptar que nuestras acciones son el resultado de procesos biológicos inevitables? Para poder conocer otro punto de vista, tenemos como invitado a Cristian Cucunúa. Cucu, ¿podrías decirnos qué opinas? Si los descubrimientos científicos muestran que el cerebro decide antes que la conciencia, eso nos hace pensar que el libre albedrío es una ilusión.
una historia que nosotros los seres humanos nos hemos inventado para hacernos dueños de sí mismos, ¿sí? Sin embargo, podremos irnos como a un filósofo como Camus, y Camus nos dice que la duda debe seguir a la convicción como una sombra. Es decir, aunque comprendamos que nuestras decisiones puedan ser biológicamente inevitables, debemos seguir actuando como si éstas fueran libres, porque en esta tensión entre duda y acción se construye nuestra humanidad. De lo contrario, podríamos caer en lo que podría ser un personaje como Bartleby, en Bartleby el escribiente, que frente a la vida y las distintas acciones solo responde preferiría no hacerlo. Esta actitud no representa el abandono de la acción espontánea, la rendición ante la idea de que nada tiene sentido, y puede que sea así. Sin embargo, digamos que hay otro cuentista que es Ted Chiang. Ted Chiang se plantea, Ted Chiang se plantea en lo que se espera de nosotros, que debemos fingir que tenemos libre albedrío, ya que esto no resulta siendo una mentira vacía, sino una forma de resistencia, ya que creer que nuestras acciones y nuestras decisiones cuentan nos mantiene despiertos, es decir, como que en el cuento nos saca de un coma en vigilia, y esto nos impulsa a seguir moviendo, como Borges en el Sahara, un pequeño puñado de arena, con la convicción de que incluso el gesto más mínimo puede modificar el mundo. Más allá de la biología, el entorno social cumple un papel decisivo en la construcción del ser humano. Desde el nacimiento, somos moldeados por la familia, la cultura, la educación y los medios de comunicación. El filósofo Emile Durkheim afirmaba que la sociedad está en cada uno de nosotros, mientras que Karl Marx señalaba que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino su ser social el que determina su conciencia. Incluso Michael Foucault, en sus estudios sobre el poder, mostró cómo las normas sociales y las instituciones disciplinan los cuerpos y las mentes para mantener el orden. En ese sentido, nuestras elecciones permanecen siempre influenciadas, nunca totalmente puras ni individuales. Entonces surge una inquietud inevitable. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones realmente nos pertenecen si la sociedad moldea nuestras ideas, deseos y comportamientos desde el nacimiento? Para esto le preguntamos al señor Brian. Bueno, ante la pregunta de hasta qué punto nuestras decisiones son realmente de nosotros, pues debido a que la sociedad pues, nos moldea y nos induce cierto tipo de ideas, deseos y comportamientos, pues yo siento que somos conscientes en el momento en el que nosotros nos volvemos conscientes de esa realidad y de ese contexto en el cual pues estamos llenos de imágenes y símbolos que de una u otra manera nos determinan y que nos empujan a ser como nosotros somos. Creo que hay una libertad, claramente, cuando somos conscientes de la realidad y somos conscientes de la situación. Pero si no somos conscientes, claramente somos parte de un juego donde simplemente somos unas fichas en las cuales nos mueven y nos manipulan a su gusto y a su placer. Entonces ahí ya digamos que muchas decisiones y mucho lo que nosotros nos somos pues ya no es meramente libre, sino que todo está condicionado. La única forma de ser libre es ser consciente de esa realidad y ese contexto en el cual pues, nos encontramos envueltos, ¿no? Esa sería mi perspectiva frente a la pregunta y la cuestión de las decisiones y la sociedad. Para concluir, este podcast nos deja como enseñanza que a lo largo hemos visto que nuestra libertad humana no es absoluta, pero tampoco está completamente determinada. Nuestra biología, nuestro entorno, nuestras experiencias influyen en nosotros, pero no definen por completo quiénes somos. Como decía Hannah Arendt, la libertad se manifiesta en la acción, en la capacidad de convencer algo nuevo, de romper con lo establecido, ser libre. Entonces no significa escapar de nuestras condiciones, sino reconocerlas, comprenderlas y transformarlas. Tal vez la libertad no consista en tenerlo todo bajo control, sino en elegir con conciencia dentro de los límites que la vida nos impone. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta reflexión sobre la libertad, la biología y la sociedad te invite a
pensar en tus propias decisiones y qué tan libres somos y qué podemos estar para hacerlo un poco más.